Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. Les ofrecemos más de los trabajos realizados en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Específicamente, les ofrecemos la última parte de la mesa redonda México Elecciones 2015. En esta oportunidad, escucharemos las conclusiones de la ponencia de Daniel Sobato, director para América Latina y del Caribe de IDEA Internacional, para después finalizar con la ronda de preguntas y respuestas moderadas por Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esta mesa de trabajo se dieron por concluidos los trabajos realizados en este foro internacional para visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015. Comenzamos. Una perspectiva más comparada que espero que nuestro querido Daniel Sobato, director de IDEA Internacional para América Latina, pueda ayudarnos a entender y a comprender y a poner esta perspectiva comparativa. Tienes la palabra. Muchas gracias, Flavia. Muy buenos días a todas y todos. Un verdadero placer estar nuevamente en una elección aquí en México. Es mi 9ª elección consecutiva desde el año 1991 a la fecha. Y soy consciente de que soy la última persona que les habla durante 3 días. Así que, y no tengo una gran noticia que contarles, así que a medida que se vayan quedando dormidos o vayan buscando café, cuentan con toda mi comprensión y entendimiento. Además sé que muy en breve estará el gran partido entre el Barcelona y el Juventus y nadie quiere que yo hable por más de 15 minutos. Entonces me voy a acoger a las 2 modalidades de 15 minutos que hemos tenido. Entre los 15 minutos de Roy y los 15 minutos de Soledad, yo me voy a quedar con los 15 minutos de Roy. A ver, me gustaría tratar de poner en contexto las elecciones en México, asumiendo y entendiendo de que estas son elecciones intermedias, legislativas intermedias, de medio periodo, que es un aves raris hoy en América Latina. Hace unos años atrás, varios países tenían elecciones de medio periodo en sistemas presidenciales y varios de estos países han ido eliminando y esta ha quedado reducida a muy pocos países. Argentina tiene elecciones de medio periodo con un sistema presidencial que dura 4 años, con elecciones de medio periodo cada 2 años. Venezuela tiene elecciones separadas, legislativas y ejecutivas. México tiene elecciones de medio periodo en un sistema presidencial de 6 años, con elecciones de medio periodo cada 3 años, con lo cual tiene una particularidad muy especial, que es un sistema presidencial con un periodo de los más largos hoy en América Latina de 6 años para el presidente, con elecciones de medio periodo a los 3 años, sin posibilidad de reelección. Consecuentemente, si uno no logra, como bien señalaba Roy, hacer una muy buena elección en la de medio periodo y después, si uno no tiene la mayoría propia, construir una buena coalición o alianza para darle gobernabilidad a su segunda parte del gobierno, tiene un largo camino por el desierto de 3 años. 3 años es el 75% de duración de un ejecutivo normal en América Latina que dura 4 años. O sea, es un largo periodo de desgaste para hacer un pato cojo, muy largo, que genera obviamente un debilitamiento y complica mucho poder ir pasando reformas. Entonces, este es un elemento de por qué, además de las muchas otras
muy válidas razones que se señalaron aquí, pese a ser una elección que no es presidencial, tiene un gran valor. En el caso particular de México, estas elecciones, en mi opinión, tienen valores adicionales o importancia adicional. Número uno, porque el presidente Peña Nieto en los primeros 15 minutos del primer tiempo metió unos muy buenos goles con sus programas de reformas estructurales, Pacto por México. Pero ahora es fundamental que tenga muy buena gobernabilidad para comenzar a implementar estas reformas y a su vez para que estas reformas comiencen a dar resultado. Ya hemos visto que en esta etapa de negociación entre el gobierno y los maestros, el gobierno ha tenido que entregar una de las joyas de la corona de su Pacto por México, que es la reforma educativa, y dentro de la reforma educativa, el corazón de la reforma educativa, que es la evaluación. Una reforma educativa sin un sistema de evaluación no tiene sentido. Lo tuvo que entregar como moneda de cambio en una negociación. Y la segunda característica por la cual yo creo que es fundamental es porque en México es la Cámara de Diputados, que es precisamente la que se está renovando en esta elección del domingo, la que tiene la responsabilidad exclusiva de la aprobación del presupuesto, y claramente en un contexto económico como el de México, ya ha sido anunciado que México va a tener que hacer un programa de ajuste muy importante, y para eso es fundamental poder tener una mayoría que le apoye y le ayude en ese tema de ajuste. Entonces, pese a que en principio es una elección que no debería despertar mayor o gran nivel de atención, sí claramente creo que la tiene. Y yo comparto plenamente los puntos de vista que expresó la profesora Soledad Loaesa, porque creo de que más allá de la técnica electoral y más allá de los resultados y más allá de que cada uno de los partidos pueda llevarse algo para justificar, oye, no nos fue tan mal o nos fue relativamente bien, cuando uno ve de que anoche la Secretaría de Gobernación y el Poder Ejecutivo tomó la decisión de movilizar a todas sus Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Aviación, a la Marina y a las Fuerzas de Policía, con un gran despliegue mediático, como todos veíamos en la televisión, soldados, etcétera, subiendo a sus aviones, llegando a diferentes, para garantizar el ejercicio de las elecciones. Esto no lo hemos visto en mucho tiempo en casi ningún país de América Latina, salvo en Colombia, cuando veíamos en la situación muy particular frente al desafío de las FARC y en algunos momentos de los paramilitares, o hace muchos años atrás puntualmente cuando Sendero Luminoso en Perú, pero no con este masivo desplazamiento de militares garantizando. Entonces, creo que hay temas muy profundos, más allá de los resultados electorales, que están claramente poniendo en juego un país que en materia electoral, y digo esto con muchísimo respeto, hay como una lectura esquizofrénica. Hay un gran avance, no hay ningún otro país que haya invertido tanto, que haya hecho tantas reformas, que haya repensado tantas veces su ingeniería, su arquitectura institucional, etcétera, y a su vez con dos elecciones presidenciales de quien queda en segundo lugar no acepta los resultados, denunciando fraude. No hay ningún otro país donde hemos tenido esa característica tan consecutiva, y a su vez donde hay, en mi opinión, y coincido totalmente con el doctor Pedro Salazar, un desfase tan grande entre el avance importante que se hace en la técnica y en la legislación electoral, más allá de que yo coincido con él de que estas últimas decisiones de haber acabado con el federalismo electoral y haber concentrado todo en el INE, creo que habrá que ver cómo funciona eso, y además el excesivo grado de judicialización. Pero volviendo al tema que me interesa, hay un atraso enorme y yo diría hasta un alto grado de irresponsabilidad de la clase política y de los partidos políticos para aplicar y jugar con esas reglas de juego. Entonces, no basta con tener buenas reglas de juego, sino basta, y también hay que obligar a que los jugadores, que por cierto son los que han aprobado esas reglas de juego y se tienen que someter a esas reglas de juego, jueguen con espíritu democrático. Y a su vez hay una cultura política que muy bien explicaba la profesora Soledad Loaesa, que está en el trasfondo de muchos de los cuestionamientos de si las elecciones son el instrumento fundamental para dar la legitimidad de origen o si son una farsa.
Entonces es una cuestión mucho más compleja, donde creo que México ha querido o ha intentado venir resolviendo problemas muy complejos y muy integrales, apostando a las reformas permanentes de las reglas de juego electoral, pero con un atraso significativo en materia del comportamiento de sus actores políticos y con unas asignaturas pendientes muy grandes en materia de su cultura política. Ese como primer punto. Ahora, si nosotros ponemos estas elecciones en el contexto de América Latina, y después quizás podamos profundizar en la parte del debate, porque no tengo el tiempo para abordar todos los puntos que teníamos, y no quiero que Flavia me rete, ¿qué vemos hoy en la región? Hoy vemos en la región en general un nuevo ciclo económico, una nueva realidad social y unos desafíos muy importantes en materia de gobernabilidad política. ¿Qué quiere decir esto? La excelente década que América Latina en general ha tenido se ha desinflado y por quinto año consecutivo América Latina va a tener un crecimiento menor al año anterior. Hoy el Fondo Monetario Internacional está hablando que va a ser 0.9, pero hace meses atrás decía que iba a ser 2%, después lo bajó al 1.5 y probablemente se desacelere. ¿Por qué? Porque 3 de las 4 grandes economías de nuestra región van a tener crecimiento negativo. Brasil va a tener su peor año económico en los últimos 25 años. Venezuela va a tener un crecimiento negativo del 6 o el 7%. Argentina va a tener un crecimiento negativo cercano al 2%. Solamente México va a tener un crecimiento positivo de alrededor de entre el 2.5 y el 3%, que está muy por debajo de la meta del 5% que el gobierno dijo que es la meta que ellos estarían buscando a raíz de la reforma del Pacto por México. Esa desaceleración económica se está combinando en un cóctel muy peligroso en la región donde tenemos desaceleración económica con un cuadro social complejo pese a los importantes avances que hemos registrado en las últimas décadas. 60 millones de gente salió de la pobreza y pasó o a sector vulnerable o a sector de clase media emergente. Pero pese a eso, 30%, 1 de cada 3 latinoamericanos sigue viviendo en pobreza y pese a eso seguimos teniendo la desigualdad más importante a nivel mundial. Ergo, estamos teniendo una revolución de expectativas, de construcción de ciudadanía que no está encontrando respaldo en lo que le estamos prometiendo. Le estamos prometiendo permanentemente promesas incumplidas de que van a vivir mejor, de que tienen derechos, de que son ciudadanos. Y algo han mejorado claramente puertas adentro, porque al tener un poco más de recursos, haber programas sociales, al haber empleo, aunque sea empleo informal, 47% de los latinoamericanos siguen en empleo informal, 1 de cada 2. Hacia afuera, esa clase media es una clase media que carece de la calidad de los servicios públicos que está demandando. Y eso hemos visto en las protestas en varios países de la región. En materia de transporte público, en materia de la calidad de educación, en materia de la calidad de los servicios públicos, en materia de seguridad ciudadana. Y eso lo estamos combinando con lo que estamos viendo en los últimos meses. Por un lado, unos escándalos de corrupción que están afectando al corazón de muchos presidentes y que le han ido licuando su capital político. En los últimos 6 meses hemos visto cómo el capital político de la presidenta Dilma Rousseff, que acaba de ser reelecta, se le licuó, hoy está en un 13, 14, 15% de popularidad. Y aunque yo creo que no va a ocurrir, hay una posibilidad de un juicio político. Yo creo que no va a ocurrir, pero la presidenta Michelle Bachelet, que también fue electa con un mandato claro, los escándalos de corrupción vinculando financiamiento político con empresas y el que le afectó a su propia familia, no es de corrupción, pero sí un caso de que eventualmente habrá que ver cómo termina siendo aclarado en la justicia, le terminó afectando claramente a su popularidad y sigue habiendo una situación de mucha tensión política porque siguen apareciendo denuncias que comprometen a toda la escena política y al mundo de los negocios. En México, los escándalos de corrupción que afectaron y siguen afectando al presidente Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca, su propio domicilio, el domicilio del ministro de Hacienda Videgaray, más allá
de cómo se termine resolviendo esos temas, claramente le terminan afectando en su capital político. Vengo de Guatemala. En cualquier momento tenemos una crisis mayor. Renuncia de la vicepresidenta, renuncia de varios ministros, pedido de solicitud de renuncia del propio presidente Otto Pérez Molina. En Honduras, la semana esta, escándalo de corrupción que afecta al presidente Hernández. Dinero desviado del Instituto de Seguridad Social que fueron al Partido Nacional, que fueron utilizados en la campaña en la cual fue electo el presidente y que afectan al vicepresidente, que era el presidente de ese partido. Y si así seguimos. Entonces, todo eso combinado, más la necesidad de comenzar a aplicar programas de ajuste, como el que está llevando a cabo Brasil con el ministro Levy, que está generando no solamente mucha tensión con la sociedad, sino dentro de la propia coalición de gobierno. Programas de ajuste que claramente van a tener que aplicar acá en México. Programas de ajuste con escándalos de corrupción son una bomba de tiempo en materia de popularidad y credibilidad. Entonces, todo este tipo de cosas son las que hoy están de una manera u otra poniendo en contexto a estas elecciones. Unas elecciones donde no tenemos ya tan solo un ciudadano elector, sino también hay un ciudadano vigilante, como dice Rosán Bayón en su libro Contra Democracia. El proceso más importante que hemos tenido en los últimos años ha sido un proceso de fuerte empoderamiento y de construcción de ciudadanía. Pero no es una ciudadanía boba, es una ciudadanía que reclama. Es una ciudadanía que reclama sus derechos. Y al reclamar sus derechos está reclamando y está diciendo hay una crisis de representación, esta gente no me está representando, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de falta de transparencia, pero por encima de todas las cosas hay una brutal crisis de impunidad. No es el tema de la corrupción, es lo que dice Pedro Salazar, es la falta de un verdadero Estado de Derecho que no garantiza que frente a la corrupción haya justicia y lo que estamos viendo es impunidad. Y en contexto de sociedades brutalmente desiguales, el tema de la impunidad es un verdadero cáncer, que corroe los cimientos fundamentales de una cultura y querer reparar esos temas con elecciones cada 2 o cada 3 años, creo que es tomarse una aspirina cuando uno tiene un cáncer terminal. Entonces no podemos seguir recetándonos elecciones tras elecciones que son absolutamente fundamentales, básicas, estructurales, pero que son condición necesaria, pero que no son condición suficiente para tener democracias de calidad. Es decir, si no tenemos un verdadero sistema de partidos políticos debidamente institucionalizados, modernos, es lo que Fukuyama está diciendo en su último libro, donde ya tiene una lectura mucho más tranquila que la que tuvo hace 25 años, cuando envalentonado por la caída del muro de Berlín dijo se acabó la historia. Ahora dice, y yo estoy más cerca de él ahora, hoy la democracia como sistema no tiene otro sistema que compita con él, pero el verdadero desafío es que tiene que ser una democracia que cuente con instituciones modernas, actualizadas, para poder responder a los desafíos de esta nueva sociedad. Tenemos sociedades del siglo XXI que se mueven rápidamente, como dice Moisés Naim, en los cuales el poder se licúa rápidamente, pero que las queremos manejar con instituciones diseñadas en el siglo XIX y que más o menos las hemos medianamente actualizadas en el siglo XX. Hay un desfase enorme entre una ciudadanía cada vez más empoderada en sus derechos, una ciudadanía vigilante, reclamante y unas instituciones que no pueden. Lo que decía Huntington en el 68, este gap, cuando uno incorpora demasiada ciudadanía en un sistema político y la incapacidad del sistema político para dar respuesta. Y tendría varias reflexiones más, pero se me acabó el tiempo. Por eso yo creo de que no es elecciones, o sea, no es volver al debate de los 60 entre democracia real y democracia formal, porque ahí caeríamos en una trampa. Es ambas, es democracia formal y democracia real, pero ambas en democracia. O sea, tenemos que construir o reconstruir una democracia en la cual tenemos que seguir protegiendo, modernizando, cuidando la dimensión electoral, procedimental de la democracia, y en eso las elecciones son claves, con ese ciudadano elector, pero al mismo tiempo tenemos que ir construyendo y actualizando la democracia
real en términos de la vigencia plena y efectiva de los derechos también económicos, sociales y culturales, y para eso necesitamos tener unas instituciones que realmente tengan la capacidad de poder dar respuesta a las demandas de una ciudadanía que nos está exigiendo ya una democracia de calidad, en lo procedimental, pero también en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque solamente a través de modificar esas situaciones es que vamos a dejar de lado la mancha más grave que tenemos como sociedad, que es la desigualdad. No va a haber manera que vamos a poder construir sociedades cada vez más iguales si no atacamos en simultáneo ambas cosas. Y a diferencia de los sueños de épocas anteriores, todo esto lo tenemos que hacer en democracia, no fuera de la democracia, no con antipolítica, no con antipartidos, sino con instituciones democráticas, haciéndolo en el juego democrático. Y en esto la responsabilidad de la clase dirigente es absoluta. Yo me temo de que con votos nulos y con candidaturas independientes sí podemos expresar nuestro enojo, nuestro desencanto, pero no vamos a ir avanzando en una democracia de calidad a punta de votos nulos o a punta de candidaturas independientes. Creo que la única manera de avanzar en términos de calidad es modernizando, actualizando, democratizando nuestras instituciones políticas, empezando claramente por contar con partidos políticos y con un verdadero sistema de partidos institucionalizados que esté a la altura de los desafíos para jugar con reglas electorales que están muy por encima del grado de cultura política de estos mismos partidos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. El reto será entonces democratizar la democracia con instituciones más fuertes y con élites menos irresponsables, ¿no? Tenemos espacio para hacer una ronda de preguntas, nos han llegado varias. Una pregunta que piden que intente responder todos, dice, ante este escenario de desconfianza, violencia e inestabilidad, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben tomar para dar continuidad a la democracia en México? Entonces ahí se las dejo planteadas y voy a hacer otra pregunta también bastante cercana a esta, también para todos, que preguntan si se puede hacer un link, si podemos hacer un link entre la violación sistemática a las reglas de la campaña en época de campaña electoral y la legitimidad de participar en las elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Y la tercera, y empezamos la ronda de respuestas, sería también para todos, ¿cuál podría ser el escenario de los partidos para el 2018? Y creo, Roy, que esta segunda parte va para ti, por tu visión tan optimista de todos ganamos, si se dice que todos ganan en esta elección. Entonces, si les parece, hacemos una primera ronda de respuestas. Roy, 3 minutos. Hasta menos. Yo solamente voy la última, porque las otras dos creo que no. No es que sea tan optimista, yo más bien pongo el escenario de que todos puedan salir a declararse ganadores. Yo creo que no va a pasar así, porque más bien todos van a salir a decir fraude. O sea, no, ese es el asunto, ¿no? Porque todos, entre elecciones tan competidas, coincido más con Pedro, en donde la nueva causal de nulidad del 5% de pasarte del gasto es el que pierda por menos de 5 seguramente va a ir a tribunal. O sea, y el otro seguramente gastó más del 5%. Entonces, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero para el 18 no tiene que ver con encuestas, no se ha medido nada. Yo creo que este sistema, así como viene, medio ya tronó. Miren, les voy a platicar algo. Por cada mexicano que dice quiero votar por el PRI, hay 2 que le mientan la madre. O sea, hay 2 que lo ofenden. Por cada mexicano que dice quiero votar por el PAN, hay 2.5 que lo ofenden. Por cada uno que dice que quiero votar por el PRD, hay 3.5. Por cada uno que dice quiero votar por Morena, hay 6.
Bueno, quiere decir que con este sistema está destinado a que el que llega con impopularidad. O sea, hay más gente que lo odia a los que lo quieren, porque ha sido un sistema diseñado en campañas y en debate público más a destruir que a construir. Entonces yo creo que para el 18, y por eso es que surgen de repente candidaturas independientes y candidaturas y grupos de indignados y grupos que hay que anular. ¿Por qué? Porque no hay nadie que agrupe a alguien que se quiera, más bien la mayoría odia a cualquier actor. Yo creo que para el 18 se tiene que buscar ya una especie de coalición, o sea, se tiene que compartir el poder, se tiene que buscar no los partidos tradicionales peleándose entre sí, sino se tiene que buscar ya un gobierno que una. Yo creo que el escenario que estamos viendo hoy en el 15 no se parece en nada al que vamos a ver en el 18, pero en nada. Va a haber nuevos movimientos, alianzas, grupos, va a haber más cosas. Como está ahorita, ningún partido por sí solo, o el partido que aparezca en las encuestas adelante, inmediatamente va a haber una gran campaña contra él. Inmediatamente. Entonces vamos a estar destinados a tener gobernantes odiados, gobernantes impopulares, si no se modifica lo que puede haber hoy. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para el 18? Pues yo creo que orientarse un poco más hacia gobiernos de coalición. Gracias. Soledad, ¿quisieras compartir? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en realidad es una sociedad extraordinariamente fragmentada. Y esa sociedad fragmentada no encuentra nada, no encuentra algo que permita darle una consistencia interna más o menos firme. Me parece que ese es un problema que no tiene que ver con la legislación electoral ni con las instituciones electorales, tiene que ver con otras cosas que son más difíciles de resolver. Creo que el problema de la democracia aquí y en todas partes es que llegado un momento es absolutamente insuficiente para responder a las expectativas de los ciudadanos, porque las expectativas de los ciudadanos van mucho más allá, y no hablo de las condiciones sociales y económicas, sino que el tipo de compromiso afectivo que en el pasado por lo menos, pero también en la actualidad, llegan a propiciar, llegan a fomentar cierto tipo de soluciones políticas, la democracia no lo llega a generar, me parece. Y me preocupa seguir pensando, como hemos estado pensando en los últimos años, que esa insuficiencia, esa fragmentación que vivimos desde hace tiempo, se va a resolver con una nueva legislación electoral. No, yo creo que es un problema que supera con mucho la legislación electoral, y tengo la impresión de que el error en el que hemos incurrido, sobre todo los partidos han incurrido en el error de querer suplir con la legislación lo que ellos mismos no obtienen con el trabajo que tendrían que estar haciendo. Es decir, en lugar de trabajar más y obtener más apoyo, movilizar más apoyo en la opinión pública, en lugar de lograr que los ciudadanos se identifiquen y desarrollen una cierta afinidad política con ese partido, lo que hacen es que se reúnen entre ellos, los legisladores se ponen de acuerdo y sacan una nueva ley electoral en donde hay un porcentaje adicional que va a asegurarles esos votos o esas curules que no obtienen a través de un trabajo de partido auténtico. Y a mí eso es lo que me parece que es ya lo que nos tiene, por lo menos a mí ya me tiene hasta los bigotes. Y me acuerdo que Felipe Calderón en 1994 dijo: esta es la última reforma electoral. En 1994. Si echamos cuentas cuántas se han hecho desde entonces, y así lo dijo también Ernesto Zedillo, y etcétera. Entonces, creo que aquí hay un problema. Tendríamos que, en fin, para quienes se dedican a la política tendrían que aceptar que no todo lo va a resolver la legislación electoral, que es mucho más complicado, porque la legislación electoral, les digo, me parece que se reúnen en una mesa y todos están de acuerdo y saben de qué están hablando y hablan el mismo lenguaje, y no tienen que trabajar con otros actores políticos, de los que tienen que aprender y adquirir otras ideas. No, se reúnen y creen que todo lo van a resolver porque es mucho más fácil para ellos. Y yo creo que ese es un error que hemos cometido al concentrar toda la
las soluciones o el potencial de resolver nuestros problemas en reformas electorales. Vamos a dejar las reformas, vamos a dejar la legislación electoral en paz y vamos a tratar de resolver los problemas ahí donde se presentan, ahí donde se producen, y sobre todo de dejar en paz a la democracia, porque la democracia no tiene instrumentos para resolver esos otros problemas, un problema muy severo que es el problema de la fragmentación, tal y como se refleja en lo que Roy nos acaba de decir. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Pedro. Gracias. Poco lo que puedo agregar, sobre todo después de estas dos intervenciones. Yo también creo que el problema para la democracia, no solo en México, no está necesariamente en las reglas de organización electoral. Hay algunos problemas que seguramente se ajustarán de nuevo. En México solemos hacer una reforma electoral después de cada elección. Creo que no será la excepción. Espero que no sea una gran reforma, sino que sea una reforma de ajustes de cara al 2018. Pero regreso al punto principal. Coincido con Soledad en que el problema para garantizar viabilidad a las instituciones democráticas está en otro lado. Está en la construcción de una sociedad de derechos en serio, de derechos garantizados. Está en el reto de generar dinámicas y políticas públicas para incluir, es decir, para incluir en lo social, pero también incluir en lo simbólico, para lograr consolidar una sociedad de personas iguales en derechos. Y una agenda muy importante, también ya la comentaba Daniel Sobato, tiene que ver con el combate a la impunidad, a las múltiples impunidades en múltiples frentes. Me parece que esos son los temas que no son estrictamente electorales, pero que son los expedientes pendientes para la consolidación de nuestras democracias en América Latina. ¿Qué veo del escenario de partidos de 2018? Bueno, sabemos dos cosas: que es probable que algunos de los partidos hoy registrados no lleguen a la elección porque pierdan su registro el día de mañana, y también sabemos que no habrá nuevos partidos políticos porque las reglas electorales impiden que se puedan crear nuevos partidos políticos entre el 2015 y el 2018. Eso lo sabemos de cierto, al menos de que cambiaran las reglas. Entonces, por lo que hace al escenario de partidos, previsiblemente en 2018 competirán los que superen el umbral del 3% el día de mañana. Pero retomo la idea que dejaba yo ahí flotando al final de mi intervención anterior. Lo que sí podríamos tener en 2018 es candidatos independientes, que esa es una figura que por primera vez se estrenará en una elección presidencial. Y creo que ese puede ser un fenómeno por todos los elementos que hemos visto, que eventualmente, si existen los personajes, las señoras o señores que decidan dar el paso y que logren concitar apoyos y demás, puede ser un fenómeno, digamos, que irrumpa y convierta la elección de 2018 en una elección en ese sentido sin precedentes. Y quiero hacer una breve reflexión porque algún colega de los invitados internacionales me subraya, me objeta, me reclama mis reflexiones sobre el Partido Verde Ecologista de México. Mi posición no es ni frente a los partidos verdes, es más, yo tengo una clara agenda, digamos, de preocupación por las cuestiones ambientales, es una reflexión sobre el Partido Ecologista, Verde Ecologista de México. Un partido muy sui generis, entre otras cosas, un partido que hace algunos años propuso dentro de su campaña política el establecimiento de la pena de muerte en México. Es decir, es un partido verde muy sui generis. Y lo que yo subrayé es que en esta elección, uno de los temas de la elección ha sido la estrategia de ese partido político que ha sido muchas veces impugnada por los otros partidos políticos y que ha tenido como consecuencia el establecimiento de múltiples sanciones por parte de las autoridades electorales. Todo esto que acabo de decir es descriptivamente cierto, no hay un juicio de valor en ello. Y de hecho, el fenómeno de la estrategia del Partido Verde Ecologista de México en la elección de 2015 ha causado múltiples debates en la opinión pública.
Pueden ir a verificar la prensa, los medios de comunicación, los blogs. Una gran cantidad de ciudadanos firmaron una carta pidiendo que se le quitara el registro político. Fue un tema que generó polémica, que dividió a la opinión pública. No es un tema irrelevante. Y contra lo que la persona me dice que no tengo el derecho de hacer una opinión crítica al Partido Verde, se equivoca. No solo tengo el derecho, como ciudadano mexicano tengo el deber de hacerlo. Daniel, tienes la voz. Un par de temas, ¿no? El tema de las transgresiones electorales, o las transgresiones a las leyes electorales, para seguir el argumento del doctor Salazar. Estamos viendo en un sinnúmero de países que no contamos con un régimen de sanciones que efectivamente duelan y que sean disuasivas para el tipo de transgresión. Es decir, el incentivo es violar la regulación, pagar la multa y el retorno que vas a tener a cambio de violar esa regulación va a ser infinitamente superior a la multa que vas a tener que pagar en el supuesto hipotético caso que la termines pagando. Y eso es un incentivo muy perverso en el funcionamiento de los sistemas electorales. Entonces, uno de los talones de Aquiles que seguimos teniendo en muchas de nuestras regulaciones es, en muchos casos, organismos electorales que no tienen ni los niveles de competencia, jurisdicción, recursos humanos, etcétera, técnicos, para realmente poder llevar a cabo un procedimiento de fiscalización al detalle, cuidadoso, para poder garantizar el cumplimiento de la regulación y, en caso de su violación, que haya un régimen de sanciones que efectivamente duela. Si no resolvemos ese tema, vamos a seguir viendo muchos más casos como lo del Partido Verde. Si unimos la exposición del doctor Salazar con la exposición de Roy Campos, podemos ver de que la moraleja sería: viola sistemáticamente la regulación de manera inteligente y estratégica, maximiza tus posibilidades de tener un buen resultado electoral, porque con ese resultado electoral tú, uno, logras formar parte del gobierno de mayoría porque el PRI te necesita, y a partir de ahí los retornos que vas a conseguir. Entonces, estamos generando marcos jurídicos donde incentivamos claramente la violación de esas normas. Y ahí de nuevo hay otro elemento que tiene que ver con lo que hablaba antes, otro ámbito de impunidad, porque realmente uno se sale con las suyas violando la disposición. Ese es un tema que a su vez termina generando un efecto negativo en la sociedad porque genera mayor cinismo y alimenta mayor abstencionismo o un voto nulo diciendo al final estas reglas sirven para poco. Segundo, vuelvo a decir esto, en lo cual creo profundamente, no porque esté en México, no hay otro país, quizás salvo Brasil, en todo el esfuerzo que ha venido llevando a cabo últimamente con la incorporación del voto electrónico, con toda la incorporación de lo que ha sido la incorporación de mayor tecnología para la identificación del elector, etcétera, en un mega país de 200 millones de habitantes y más de 130 millones de electores. Pero el esfuerzo sostenido que México ha venido llevando a cabo después de la crisis de 1988 a la fecha, en la construcción de sus instituciones electorales, en la elaboración de primero un nuevo padrón electoral, después un padrón electoral con foto, en cada uno de los detalles y los aspectos. No se condice con lo que hoy el país está viviendo. Y sería tremendamente injusto pedirle a las instituciones electorales o hacer responsables a las instituciones electorales de lo que le está pasando a México en materia de elecciones. No tiene absolutamente nada que ver la realidad que están viviendo algunos estados frente a la violencia, las limitaciones, etcétera, y querer responsabilizar de esa situación a las instituciones electorales. Yo creo que las instituciones electorales en México están llevando a cabo un trabajo de sobra desde el punto de vista profesional, haciendo un enorme esfuerzo,
tratando de estar a la altura de una reforma que yo creo que fue una moneda de cambio de nuevo entre los partidos políticos, porque uno necesitaba la reforma energética y el otro necesitaba ciertas concesiones, y terminaron negociando, colocando de la noche a la mañana un nuevo sistema y dándole a un organismo electoral, cosa inédita en el mundo, 74 nuevas atribuciones para que en pocos meses pase de un modelo de organización electoral a otro modelo, y judicializándolo en grado extremo. Vuelvo a lo mismo. La responsabilidad hoy en México está en los partidos políticos y en una dirigencia política que no está a la altura, no solamente en el ámbito electoral, sino que no está a la altura para hacer una reforma del Estado profunda, que esa sí es necesaria, no tanta reforma electoral, sino una reforma del Estado profunda que pueda dar respuesta a una situación en la cual México, por el tamaño de país que es, por la calidad de la gente que tiene, por su trayectoria histórica, no puede ser que hoy sea un país en el cual el 50% de su población viva en pobreza. No puede ser que siga siendo un país en el que, junto con otros poquitos países de América Latina, tenga los índices más altos de desigualdad. No puede ser que siga siendo un país que en el último índice sobre Estado de Derecho tenga uno de los Estados de Derecho más débiles. No puede ser que sea uno de los países que, de acuerdo a Transparencia Internacional, siga teniendo uno de los niveles más altos de corrupción y de impunidad. Es decir, ahí hay una tarea enorme, no solamente por una democracia de mejor calidad en términos de representación, de instituciones, que es absolutamente necesaria, sino para poder cambiar el contexto social, porque de lo contrario no solamente vamos a tener una cada vez mayor fragmentación, como muy bien dice Soledad Loesa, sino que en algún momento van a arriesgar ustedes a que se le parta el país. El país en el sur, cuando uno está en esos estados, es muy parecido a los estados en Centroamérica, en todos los índices. Un estado como Tabasco, que tiene 60 y tantos % de pobreza, similar al índice de pobreza de cualquier otro país centroamericano, con la ironía de que es el que tiene la mayor cantidad de reserva de petróleo. Entonces, seguir apostándole a estos cambios, como dice Pedro Salazar, después de cada elección. Hay reformas que son necesarias. Panamá tiene un fantástico modelo de que le va haciendo ajustes post-elección para ir mejorando, pero no estos cambios drásticos, y seguir pensando de que si tan solo solucionáramos 3 o 4 cosas en lo electoral, esto va a cambiar. Lo que tienen que cambiar son los mismos que están haciendo las reglas, es decir, los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales. Las partidocracias son muy malas para las democracias. México está cada vez más cerca de una partidocracia autista que no termina de entender cuáles son los problemas reales y centrales que tiene el país, y le sigue apostando, y a veces de manera irresponsable, tratando de responsabilizar a que las instituciones electorales terminen pagando un costo o poniéndolas en una situación muy incómoda y muy difícil por la cual no tienen que pagar. Entonces creo que aquí cada palo tiene que aguantar su propia vela, y los partidos políticos tienen que hacer chuchamba, como dice la profesora Soledad Loesa, para que realmente la sociedad tenga un contexto socioeconómico y una calidad de partidos políticos que esté acorde a las reglas electorales que se han dado. Y la tentación en este caso no es, como las reglas son tan buenas y nosotros no somos tan buenos, bajémosle el nivel a las reglas. El verdadero desafío de esta democracia es que los partidos políticos se pongan a la altura de las propias reglas que ellos han creado y no al revés. Así que mis felicitaciones y mi reconocimiento realmente honesto a este país que tanto quiero y que veo siempre con mucha preocupación, como me dijo Ricardo Becerra hoy en un Twitter, bienvenido a un país que siempre vive a la borde de un ataque de nervios, y en este momento quizás más que nunca, y mi sincero reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por este trabajo estupendo que ustedes están haciendo en circunstancias realmente muy difíciles. Muchas gracias. Con estas palabras, entonces, vamos a dar por cerrada esta mesa. Estamos
a minutos de que comience el partido que va a hacer que mi equipo sea campeón de Europa, y les deseamos un excelente trabajo de acompañamiento a estas instituciones electorales. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades relevantes impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima.